hacerles una pregunta. Y para que ustedes aquí en Facebook, estoy abriendo ya mi Facebook y la transmisión en vivo, para que ustedes me digan, ¿qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras niño? A ver, la pregunta es bien fácil y bien rápida. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? Entonces empiecen a responderme ahí. ¿Alguien de aquí ya sabe qué les gustaba hacer cuando eran niños? A ver, levántenme la mano. ¿Alguien de aquí? A ver, vente, Hugo. Córrele, Hugo, córrele. A ver, Hugo, acá. Miren, yo por eso dejé aquí uno de mis peluches favoritos. ¿Qué te gustaba hacer de niño, Hugo? Hola, buenos días. Recuerdo mucho cuando mis padres me llevaban, o mi madre, al pueblo de mi abuela, que era en Hidalgo, y era el río, prácticamente el estar nadando dentro del río, subirme a los árboles y bajar subir más bien por la fruta. Eso me fascinaba, me encanta, y no he ido desde entonces, hace como 30 años, no he ido porque dicen que ya se civilizó, porque era un pueblo como tal, y no quiero ir porque yo todavía tengo esa imagen, no quiero perder esa imagen donde ahora, bueno, pues ya es una ciudad, ya hay autos, ya se puede transitar, y eso a mí no me gustaba. Digo, para ellos mucho, qué bueno, ¿no? Que ya hay civilización, pero para mí ese recuerdo lo tengo plasmado en mi infancia, y no quiero ver esa transformación que tuvo, ¿no? Oye, ¿y qué frutas había? Es que no recuerdo, que eran de estas chiquitas rojas, tipo cerezas, pero no eran cerezas, eran capulines, exactamente, esos capulines, efectivamente. Deliciosos los capulines, son deliciosos. Ok, Hugo, excelente. Ahorita yo les voy a contar, gracias, Hugo. Yo les voy a contar qué me gustaba a mí, y lo que a mí me encantaba, lo que a mí me fascinaba, era enseñar. Desde chiquita me ponía de maestrita y sacaba mi pizarroncito ahí, y con mis alumnitos ahí juntaba todos los niños de las clases, que eran igual de chiquitos que yo, de la misma edad, pero yo me gustaba sentarlos y me hacían caso, vieran. Qué impresionante. Y recuerdo mucho, por eso traje ese peluche, que es uno de los que tenemos acá. Fíjense que la semana pasada ya quitamos algunos para que se sentaran, porque algunos ya ocuparon esas sillas. Pero bueno, yo quiero decirles que este peluche para mí significa algo muy especial, y fue el primer viaje que hice con mi papá a Estados Unidos, y lo tengo de recuerdo desde que tenía 15 años, imagínate, o sea que ya está medio grande. Y algo que a mí me encantaba hacer era ser maestra. Y bueno, parte de ese sueño pues se me ha cumplido en este tiempo. Así es de que no sé, a ver, cuéntenme por ahí qué les gustaba hacer de niños, para que nosotros podamos aquí platicarlo. Pero recuerden entonces que después de este tiempo de intro 10 vamos a tener un canto, y terminando ese canto, entonces ya viene la palabra que nos va a compartir el pastor con su tradicional chiste de la semana, para que se acuerden. Espero que no nos defraude y haya chiste hoy, ¿ok? Entonces, por ahí están diciendo que no se escucha mucho, que si le pueden subir aquí en la transmisión, gracias. Y bueno, también dice aquí que le gustaban los soldados. Sting me está comentando que a él le gustaban los soldados y acomodar todo en orden. A él le voy a preguntar a Moni si sí lo está acomodando o si es desordenado, ¿eh? Si pueden subirle un poquito, dicen también por acá. Angie dice que le gustaba jugar en la calle con sus amigos, a las escondidas, resorte y las ferias con su familia. ¡Wow! ¡Qué recuerdos!, ¿no? ¿Y cuándo fue la última vez que te subiste a un árbol, Hugo? ¿Y cuándo fue la última vez que me puse de maestra? ¿Y cuándo fue la última vez que jugaste a los soldaditos, Sting? Ahí tienes 2 soldaditos a quien puedes entrenar. ¿Y cuándo, Angie, fue la última vez que saliste a la calle a jugar con tus amigas? Porque, ¿saben? Esos recuerdos de niños hacen de nosotros lo que hoy somos. Y también algo que saben que me encantaba hacer, me encantaba brincar en los charcos cuando llovía.
¿A cuántos les gustaba hacer eso? Para mí era lo máximo. O sea, cuando llovía, yo nada más esperaba que lloviera y que se juntara tantita lluvia porque yo quería ir a brincar en los charcos. Y luego mi mamá al principio decía, no, hija, es que se van a enfermar. Ándale, dame chance. Chance, le decía. Y terminaba dándonos chance, terminábamos empapados, todos. Uno no se enteraba que era lodo, ¿no? Que era mugre. Tú estabas brincoteando en el charco. Pero después mi mamá, ¿saben qué? Nos daba permiso, pero no solo nos daba permiso, se iba a brincar a los charcos con nosotros. Así es que yo tengo esos recuerdos padrísimos. Bueno, familia, pues quiero decirles que hoy vamos a tener un tiempo tan especial con Dios como cada domingo. Así es de que no te pierdas nada de la transmisión. Me da mucho gusto ver a muchos conectados hoy temprano y no te pierdas nada de nuestra conexión. De verdad, no te despegues hasta que digamos nos vemos la próxima semana, porque todo el tiempo tenemos bendición en medio de cada momento y cada instante que vivimos aquí juntos como familia. Los bendecimos y declaramos que hoy va a ser un tiempo súper importante y súper especial. Así es de que prepara tu corazón para este tiempo de alabanza, ¿ok? Así es de que, pues, comenzamos. Cuando tus ojos se abrieron y volviste
Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo el mundo en luz, lo veo con asombro. Veo el mundo en fe, veo color en todo. Veo como tú ves y camino en tu luz. Hasta si es así, veo con tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves y camino en tu luz. Y camino con asombro al desierto vida das y lo vuelves asombroso. Tanta si es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús al desierto vida das y lo vuelves asombroso. Al desierto vida das, lo vuelves asombroso. Te adoramos, Jesús. Esta mañana, Rey. Hoy declaramos, Jesús, lo que tu palabra dice para nuestra vida. Me invitaste a tu mesa, en el pozo estabas tú, me encontraste, siempre estás ahí, tan cerca de mí. Tu corazón quiero ver cómo mueves las montañas, muévete en mi interior. Vamos a declarar esta mañana, seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar, tus pasos seguiré. Vamos que nunca abandonas al perdido. Tus pasos siempre guiarás con tu gracia. Tú eres siempre fiel. Tú eres siempre fiel. Vamos, todos decimos. Tu corazón quiero ver cómo mueves las montañas. Vamos que muévete
decir esto, iglesia. Tu corazón, quiero ver cómo mueves las montañas. Muévete en mi interior. ¿Qué? Seguiré.
me toca compartir el intro esta mañana. Y hoy lo que quiero hablar es algo que habla con esta canción, Perfecto. ¿Sabes? Todo comenzó pensando en lo que iba a hablar hoy. Un día entré al cuarto de mi mamá y estaba viendo un capítulo de Doctor House, en donde están en un avión, y yo no lo vi completo, pero estaban en un avión y todos estaban enfermos, temblando, las manos les temblaban. Y me senté porque me llamó la atención. Doctor House se me hace un programa muy interesante. Y lo que estaba pasando, ya que entendí lo que estaba sucediendo en el avión, es que todos los pasajeros estaban experimentando los mismos síntomas, porque ves que Doctor House se dedica a encontrar la razón por las enfermedades súper extrañas que ningún otro doctor puede encontrar más que él. Y todos tenían los mismos síntomas ahí, pero no sabían qué era lo que los había enfermado, si era el agua, si era la altura o qué estaba pasando. Y me llamó tanto la atención cuando se dio cuenta y les habla por el teléfono del piloto y les empieza a decir: si tú estás sintiendo estos síntomas, es que si te está temblando la mano derecha, y si estás sintiendo escalofríos y dolor de cabeza. Y entonces empiezan a pasar a todo el avión y todas las personas empezaron a temblar de su mano derecha. Todas las personas les empezó a doler la cabeza, todas las personas empezaron a sudar. Y dice: si tú sientes eso, no estás enfermo de nada. Solamente viste que alguien se enfermó y tu mente te hizo creer que tú también estabas enfermo, y ahora tu cuerpo le creyó a tu mente y ahora tú estás experimentando los síntomas que yo te estoy diciendo sin que sean reales. Eso me impactó. Sí había una persona que estaba enferma, pero todos empezaron a paniquear por verlo y pensaron que se iban a enfermar de lo mismo. Y él le dijo: no, es verdad, ustedes no tienen nada. Todo está en tu mente. Y eso me impresionó cuando lo escuché, porque cuánta verdad es eso para nosotros, para cualquier persona. Cómo se contagia el miedo, pero también se contagia la fe. Cómo en la atmósfera en donde estamos, lo que estamos viendo, en lo que estamos cerca, eso es lo que se va a ser contagiado a nuestra vida. Eso es lo que vamos a estar bebiendo y lo que vamos a estar tomando. Y qué interesante ver que esta canción precisamente habla de una actitud y una postura diferente al del temor. ¿Cómo está hablando esta canción? Que recuerdes lo que Él hizo, porque tu mente tiene poder para que tu cuerpo obedezca a lo que tu mente cree. Entonces, si nosotros nos ponemos en la posición de lo que está diciendo la palabra, que somos hijos, que somos vencedores, que ya no somos esclavos, que Él nos ha dado libertad, que somos tú y yo sacerdotes, reyes. Entonces, cuando tú y yo nos paramos en esa actitud, no solamente ya no nos vamos a dejar llevar por el temor, ni va a ser contagiado, sino ahora tú vas a ser una persona que en donde estás contagias la fe, contagias el amor. Tú eres una persona que se va a levantar en autoridad, creyendo lo que el Padre ha dicho de ti. Porque te voy a decir algo, iglesia: el temor ruge muy fuerte. El temor es muy ruidoso. Es algo a veces ensordecedor. Y cuando tú y yo nos dejamos volver por el sonido del temor, nos sentimos pequeños. Y cuando nos sentimos pequeños, creemos que nuestro Dios es pequeño. Pero hay un rugido que está sobre el rugido del temor, y es Dios. Y es Dios como Dios victorioso, que Él ha vencido todas las cosas. Aún venció nuestro peor enemigo, la muerte. Él venció todas las cosas. Ninguna cosa que tú puedas pensar que estás pasando, Dios no la ha vencido ya por ti. Tú y yo nos tenemos que subir a esa ola de fe, creyendo lo que nuestro Padre Dios amoroso, todopoderoso, creador del universo, hizo por ti y por mí. Esta mañana vamos a posicionarnos en ese lugar. Esa mañana vamos a pararnos ante un mar,
ante un mar inmenso, ante un mar que parece que no se mueve, ante las olas que parece que vienen hacia ti. Y vamos a creer que Dios nos ha dado la vara para abrir el mar en dos y que podamos pasar del otro lado. Y que no solo eso, sino que nuestros enemigos sean arrasados por ese mismo mar con el que la autoridad abrimos, con la autoridad de Dios abrimos. En el nombre de Jesús, hoy yo quiero orar por ti esta mañana. Si tú has sentido angustia, si has sentido ansiedad, si has sentido un temor que te ha abrumado, si has sentido incertidumbre del futuro, hoy levanta tus manos y dile: Dios, ayúdame a creer. Ayúdame a creer lo que tú has hecho por mí. Ayúdame a ver lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo por mí. No tiene nada de malo la duda. A Dios no le asustan tus preguntas, ni le da miedo que dudes. Acércate con Él y dile: Jesús, ayúdame a creer. Ayúdame a creer más. Si estás en un nivel de fe y quieres a lo que sigue, porque tu fe ya no es suficiente para esta temporada, dile: quiero creer más. Quiero creer más. Quiero creer más. Yo sé que estás vivo. Yo sé que tú reinas. Y yo junto contigo. Hoy declaro que se levantan nuestro corazón como un león rugiente. Que hoy se levanta nuestro corazón que le cree a Dios. Vamos, escucha las palabras del Padre que esta mañana está hablando a tu corazón. ¿Qué te está diciendo para esta temporada de tu vida? ¿Qué está hablando para tu vida? Permite escuchar lo que Él está diciendo. Con mis manos quiero seguir.
decirle. Tu corazón, yo quiero ver, ven con tu gloria. Tu corazón, vamos, dile, yo quiero ver. Él responde al nivel de tu llamado. Tu corazón, yo queremos ver. Tu corazón, tu corazón, yo quiero anhelamos fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos fuego de Dios, fuego de Vamos, aviva el fuego de tu corazón. Consúmenos, consúmenos, consúmenos. Que arde, que quema, que arde por ti. Vamos, vamos, vamos. Incrementa tu pasión, incrementa tu fuego por su presencia. Te anhelamos, te anhelo. Vamos, dile, te anhelo, te anhelo, te anhelo. Fuego de Dios. Consume, 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 consume. Consume, consume fuego. El que tenga hambre y sed será saciado. El que llame a la puerta se le abrirá. El Padre está listo para derramarse al nivel de tu llamado, al nivel de tu sed, al nivel de tu hambre, y Él te saciará. Anhelamos más, anhelamos más. Te invito para que prepares tu corazón esta mañana a recibir la palabra que Dios tiene preparado para ti exclusivamente en esta hora, en este lugar. Acompáñame a recibir al pastor y él va a estar compartiendo con nosotros esta mañana. Amén. Wow, gracias a Dios, qué maravilloso domingo estamos teniendo aquí, familia, qué gusto tenerles. Gracias por conectarse con nosotros y acompañarnos el día de hoy en esta transmisión en vivo. Ya tenemos familia aquí, así que tenemos que transmitir, pero también tenemos que estar aquí pendientes de las personas que nos acompañan. Qué gusto estar aquí el día de hoy. Y bueno, quiero comenzar con una historia de dos leñadores que eran compañeros. Y bueno,
eran Pedro y Juan, ¿y qué creen? Que Pedro tiene un accidente y se corta el brazo. Entonces su amigo toma el brazo, lo mete en una bolsa de plástico y lo lleva al hospital. Y al día siguiente lo va a visitar y lo encuentra jugando tenis. Y dice, wow, qué avance tiene la tecnología el día de hoy. Bueno, pues entonces su compañero regresa al día siguiente al trabajo y vuelve a tener un accidente y se corta la pierna. Y bueno, su compañero nuevamente toma la pierna, la mete en una bolsa de plástico y lo lleva al hospital. Y al día siguiente que lo va a visitar lo encuentra jugando fútbol. Dice, bueno, la tecnología de hoy de verdad que es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, pues regresa su compañero al trabajo y vuelve a tener un accidente y esta vez se corta la cabeza. Y su compañero mete la cabeza en una bolsa de plástico, lo lleva al hospital y al día siguiente va a preguntar por él y la enfermera le dice, ay, dice, se habría salvado, pero no sé qué tonto metió la cabeza en la bolsa de plástico y se asfixió. Bien, el día de hoy el tema que voy a compartir con ustedes le he llamado Activándote por la gracia en la obediencia de la fe. Activándote por la gracia en la obediencia de la fe. Y de esta manera, familia, nosotros vamos a vencer en medio de la adversidad. Vamos a tener victoria en este tiempo que estamos viviendo. Hay la historia de un leñador que precisamente una empresa contrató a 2 leñadores y había un joven muy fuerte y se les hizo muy buen candidato. Y llegó un hombre pues ya grande y bueno, pues le dieron la oportunidad de trabajar. Y bueno, pues los dos trabajaron en diferentes partes del bosque. Y bueno, pues estaba el joven dándole duro y duro y duro. Y de pronto escuchaba que del otro lado caían árboles y de pronto se hacía un silencio y ya no había más ruido. Y el joven no paraba y seguía y seguía y seguía y de pronto escuchaba que otra vez de aquel lado del bosque caían árboles y de pronto durante un rato no había ningún ruido. Y por tercera vez el joven, bueno, pues acabó bien cansado, cortó muchos troncos. A la hora que fueron a hacer el recuento, pues resulta que el otro hombre que estaba del otro lado del bosque había cortado el doble de árboles que él. Y entonces el joven estaba muy sorprendido. Y le dijo al dueño, ¿cómo es que el otro hombre que era, yo soy mucho más joven y fuerte, pudo cortar muchos más árboles que yo? Dice, lo que pasa es que tú no dejabas de trabajar y él se detenía y lo que hacía era afilar el hacha. Por esa razón es que él pudo cortar más árboles que tú. Así que el día de hoy vamos a ver la importancia que tiene afilar el hacha en nuestra vida, para que de esta manera nosotros podamos vivir en una capacidad sobrenatural, para que a través de nuestra fe nosotros podamos desafiar la adversidad. ¿De acuerdo, familia? Así que voy a compartir nuevamente 2 principios con ustedes. Número 1, aprende a dar un paso de fe al someterte a la verdad. Dilo conmigo, aprende a dar un paso de fe al someter tu mente a la verdad. Y número 2, aprende a ser lleno del Espíritu para vivir en una capacidad sobrenatural. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La Escritura nos dice entonces ahí en Juan capítulo 15, verso 10, nos dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuevamente Juan capítulo 15, verso 10, dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que esta es la continuación del tema que compartí precisamente en la ocasión pasada. Esta es la segunda parte. Únete a la fe que empodera. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Únete a la fe que empodera. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 5, verso 19, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí vamos a entender en qué consiste afilar el hacha. Afilar el hacha para avanzar en este bosque de oportunidades, pero también de adversidad. Consiste que nosotros disfrutemos de lo que ya Cristo hizo a nuestro favor. Y como vemos aquí la escritura dice que por causa de la desobediencia de uno, y se está refiriendo al principio de la creación, al primer hombre Adán, que desobedeció a Dios, la Biblia nos dice ahí en Génesis del 1 al 3 y sobre todo en el capítulo 3, de qué manera el hombre fue creado por Dios y Dios lo puso en un lugar maravilloso para vivir, un jardín llamado el Edén, donde Dios iba a tener con él una continua intimidad y amistad. Pero en Génesis 3 vemos cómo el hombre decide desobedecer una simple instrucción que Dios le había dado, y con este acto de su voluntad, con este acto de desobediencia, el hombre se separa de Dios y elige poner confianza en sí mismo. La escritura nos dice ahí en Génesis capítulo 3 que era muy sencillo. Lo único que tenía que hacer era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol representa la confianza en sí mismo. No alimentarse de sí mismo, ni de nuestros criterios, ni de ir a ese árbol donde nosotros pensamos qué es lo que mejor, qué es lo que es mejor para nosotros y qué es lo que mejor, lo que más nos conviene. Solamente era no vivir para sí mismo, sino confiar que Dios estaba alimentándoles del árbol de la vida en el cual el hombre iba a depender de Dios en una relación personal con Dios. Era muy sencillo, pero el hombre, dice la Biblia, se separó de Dios. Quiero compartirte la historia, quiero que me acompañes a ver una historia precisamente en Lucas capítulo 17, verso 11. Lucas capítulo 17, verso 11, donde vamos a ver cómo lo que sucede cuando alguien aprende a afilar el hacha. Cuando alguien aprende a afilar el hacha y como resultado de esto comienza a vivir una vida de obediencia. Mira, cuando nosotros comenzamos a vivir una relación personal con Dios y le conocemos, entramos de inmediato en una vida de obediencia. Esto es lo que vamos a ver aquí en Lucas 17, 11, donde dice, yendo Jesús a Jerusalén, dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, id, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que les pasó? Mientras ellos iban, dice que fueron limpiados, hablando de que fueron sanados de la lepra. Porque la lepra, como se sabe, hasta el día de hoy no tiene cura y es una enfermedad que afecta la piel de las personas al punto que las personas, la piel se les comienza a como entra en una corrupción, la piel se les cae. Y por eso es que también hay un mal olor las personas que tienen lepra. Entonces cuando dice que fueron limpiados, está hablando de que ya no había lepra en su piel, en su cara, en sus brazos. Estaban completamente sanos. No sé si han visto versiones de cine sobre películas de Jesús y han visto momentos donde se ven los leprosos, y hay películas que muestran de una forma terrible la condición de las personas que sufrían la lepra en ese tiempo. Entonces continúa aquí diciendo en el verso 15, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino mejor lo hizo este extranjero.
y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dice que se pararon de lejos, ¿recuerdas? Esto habla de que ellos mantenían una línea de separación de la sociedad, estaban segregados. De hecho, había lugares destinados a las personas leprosas donde debían quedarse recluidos. Estaban confinados por la lepra. Por eso se pararon desde lejos. Pero aunque estaban lejos y no podían acercarse a Jesús, sin embargo, le hablaron, le llamaron, le gritaron y le pidieron que tuviera misericordia. Y dice la palabra cómo Jesús dio la orden. Observa, Jesús dio la orden y les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué dijo eso? Tú vas a encontrar en Levítico que hay instrucciones de parte de Dios de cómo atender a una persona que estaba leprosa y después qué hacer con alguien que pudiera estar siendo sanado. Porque desde luego el Señor había previsto que las personas en Israel fueran sanadas y cómo checar que realmente estaban sanados. La prueba consistía en ir al sumo sacerdote en el templo de Dios o en el lugar donde ministraban o servían a la presencia de Dios. Entonces, ellos sabían bien lo que la ley decía. Observa cómo ellos se quedaron esperando a ver cuál era la respuesta de Jesús. Cuando ellos escucharon que Jesús les dijo, vayan, id y muéstrense a los sacerdotes, entendieron de inmediato porque conocían las escrituras de la Biblia. Qué importante. Sabían en qué forma Dios podía responder o entendieron la respuesta porque sabían lo que Dios decía en su palabra. Entonces, el discipulado te hace entrar en un entendimiento de la palabra para que de esta manera tú puedas manifestar en tu vida el amor y el poder sobrenatural de Dios. Pero lo que hace el discipulado hace que tu mente y tu corazón estén bajo la influencia y el dominio de lo que Dios dice en su palabra, en la verdad que está en su palabra. Para que nuestro corazón y nuestra mente estén bajo la influencia y el dominio del amor de Dios. Cuando ellos escucharon, vayan y muéstrense al sacerdote, no solamente escucharon una respuesta de un estudio bíblico. Lo que ellos estaban oyendo es, Dios me ama. Y Dios me ama y Él quiere sanarme hoy. Por eso es que fueron corriendo. Se emocionaron y fueron corriendo. Y dice que mientras iban, observa cómo ocurrió el milagro. Y eso es lo interesante de entender cómo Dios se manifiesta, cómo su poder se manifiesta en respuesta a la fe. Y dice que mientras iban, fueron sanados. ¿Por qué mientras iban? Porque ya no tuvieron que llegar hasta donde estaba el sacerdote para que él los revisaba, porque el sacerdote además los tenía que revisar. Qué interesante, cómo el sumo sacerdote se atrevería a revisar a un leproso sin tener temor de contagio. Ya esté para allá, a ver, muéstrame desde lejitos tu mano, a ver tu carita. No. El sacerdote tenía que tocarlo y revisar que la lepra no estuviera más ahí. ¿Cómo Dios podía dar una instrucción así que pudiera ser un riesgo de contagio para el sumo sacerdote? Porque Dios no se puede contradecir. Si Él está diciendo que lo que tiene que hacer un leproso es que lo revise el sumo sacerdote, Dios no podría permitir que este sacerdote quedara contagiado de lepra. ¿Quién podría revisar entonces? Así que, ¿quién podría revisar a un leproso si había un riesgo de contagio? Créeme que la lepra era de lo más contagioso, mucho más que este virus. Por eso las personas estaban recluidas de esa manera. Así que aquí podemos ver cómo afilar el hacha. Y tú tienes que entender lo que dice Romanos 5:19, porque aquí estamos hablando de cómo a través de la gracia de Dios, nosotros nos activamos en la gracia de Dios, por tanto nos uniremos a la fe que nos empodera. Porque la gracia aquí la podemos ver en el hecho de que Jesús dio la sanidad o dio la orden de sanidad, y esto es gracia. Este hombre no tenía que hacer nada, únicamente estaban pidiendo gracia de parte de Dios.
La gracia nos habla de lo que Dios nos ha hecho a nuestro favor a través de Cristo Jesús y nos ha sido dado. Por eso la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es algo asombroso. La gracia de Dios dice que no solo hemos recibido una herencia para ser sanados, prosperados, para triunfar en la vida, para vencer los obstáculos y la adversidad en que podamos vivir, sino que también nos habla de la misericordia, porque la gracia es lo que ya se nos dio en Cristo, pero la misericordia habla de cómo Dios puede ser bueno después de que nosotros hemos fallado y hemos sido malos. Entonces, aprende a afilar el hacha y aprende entonces a correr a la sanidad y aprende a correr al poder sobrenatural de Dios. Estos hombres corrieron hacia el poder sobrenatural de Dios cuando escucharon que Jesús estaba dándoles una palabra de gracia. Dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por causa de la desobediencia de Adán, toda la descendencia, toda la raza humana quedó, por su naturaleza heredada de Adán, quedó en desobediencia a Dios. Así que por eso nacemos en este mundo en desobediencia a Dios, en rebelión a Dios. Por eso es que nuestra inclinación no es a buscar a Dios, sino estar lejos de Dios. Y por eso es que a través de la religión las personas se dan cuenta que solo se sienten culpables y adictas a una religión que los hace sentir culpables y nunca los libera. Pero el Señor Jesús te está llamando a una relación personal donde tú le conozcas y puedas darte cuenta de qué manera Él te ha limpiado. Por esa razón es que Jesús les dijo a sus discípulos, cuando hablaba de la vid verdadera, de cómo las ramas necesitan ser limpiadas para dar más fruto. Y dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces Él estaba diciendo, ustedes a través de la palabra que yo les he hablado ya han sido perdonados por Dios. Jesús venía anunciando una palabra que consistía en que Él iba a tomar ese lugar de sacrificio y Él iba a morir en una cruz, y lo anunció desde el principio para que todos supieran que finalmente Dios estaba haciendo algo poderoso para reconciliar a la humanidad con Él. Por eso la Escritura dice acerca de Jesús en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque Él era el Hijo de Dios y era Dios, dice que Él, padeciendo, aprendió la obediencia. O sea que Jesús mismo experimentó el sufrimiento de la obediencia. Entonces está diciendo que Dios entiende que en nosotros hay un dolor cuando nosotros somos llamados a obedecer. Pero fíjate, en este caso, estos leprosos, claro que obedecieron con mucho gusto y con mucha alegría. No era difícil obedecer, no era difícil confiar en lo que Jesús estaba ofreciendo para que ellos fueran sanados. Así que para que nosotros podamos dar un paso de fe como ellos, que dieron un paso de fe y comenzaron a correr creyendo que ya ellos iban a ser sanados y se había dado la orden para ser sanados, ellos sometieron su mente a la verdad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a someter nuestra mente, nuestros pensamientos a lo que Dios está hablando a través de la gracia. Si Dios dice que hemos sido perdonados por el sacrificio de Jesús, tú tienes que aprender a someter tu mente. Por eso la Escritura dice que aunque nuestro corazón nos reprende, dice que Dios es mayor. Porque muchas veces nos sentimos culpables, nos sentimos mal y no podemos tolerar eso porque eso nos separa de Dios. Una persona que se siente culpable, que se siente mal con Dios, levanta una barrera. Entonces, muchas veces nuestro corazón puede estar operando en contra nuestra y haciéndonos sentir culpables cuando nosotros ya hemos pedido perdón y hemos sido perdonados por Dios. Por eso la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Así que es muy importante aprender a someter nuestra mente a la gracia. Si Dios dice
que Él nos ha perdonado por el sacrificio de Jesús, nos vamos a sentir amados por Dios y vamos a entender que Dios nos ama. Y si nosotros estamos, por tanto, obedeciendo el mandamiento, permaneceremos en su amor. El Señor está mandando entonces, dando un mandamiento, y es que nosotros creamos y confiemos en lo que Jesús ya hizo. Por eso una persona incrédula es básicamente una persona que no cree, es una persona que está en desobediencia, porque no está sometiendo su mente y sus emociones a lo que Dios está diciendo a través de su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, número 1, el hacha se afila de esta manera, por la gracia de Jesucristo. Recibimos una vida de obediencia para vivir. Fíjate, no es difícil obedecer cuando nosotros estamos en Cristo. No es difícil confiar en Dios cuando nos sentimos amados por Dios. Pero es una elección que tenemos que tomar cada día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Y cómo te sentirás mañana y toda la semana? ¿Y cómo te sentirás en medio de las dificultades? Eso es algo que tú eliges hoy. Tú eliges hoy afilar el hacha y sentirte amado por Dios y vivir amado por Dios. Y cuando vengan circunstancias que te hacen dudar del amor de Dios, tú tienes que aprender a permanecer en los mandamientos, porque eso te hará permanecer en su amor. Estos leprosos permanecieron en el mandamiento, iban corriendo y mientras iban corriendo fueron sanados. Y al ser sanados ellos permanecieron en el amor de Dios. Pudieron sentir el amor de Dios por la respuesta sobrenatural que recibieron. Aquí es, entonces yo puedo recibir una respuesta sobrenatural, sí, si tú permaneces en su amor, afilando el hacha. Cortarás ese bosque de oportunidades que está delante de nosotros, que está delante de ti. Dice Filipenses 2:5, y hay un canto que hace muchos años un amigo mío en Cristo compuso, y él cantaba: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me sacó de onda el teclado, pero traté de... Pero, ¿saben? Ese canto lo traigo en el corazón. Dice la Escritura: hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál es tu sentir? Y dice: el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. No se aferró al cielo, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, dice. Y después de haber tomado forma de hombre, lo cual sería un rebajarse, el creador del universo, tomando forma de hombre, rebajarse. Dice que después de tomar forma de hombre, dice la Escritura aquí, que todavía en la condición de hombre, verso 8, Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, se humilló tomando forma humana y se volvió a humillar, obedeciendo morir en una cruz por amor a nosotros. En ti hay este sentir que hubo en Cristo, de obedecer, aunque duela el orgullo, aunque duela a mi mente, porque no, es que yo no estoy de acuerdo con eso que dice, eso no me parece, es que yo lo veo de otra manera. Bueno, eso está causando dolor a la mente. Tu mente está rebelándose y diciendo: no, eso no. Hay 3 áreas en donde un discípulo aprende una vida de obediencia. 1, aprendes a perdonar. 2, aprendes a servir. Y 3, aprendes a honrar a Dios con el dinero, a dar a Dios el diezmo y la ofrenda. Claro que todo eso causa dolor. Díganme, ¿quién va a levantar la mano para perdonar a alguien que lo ha ofendido? Para alguien que lo difamó,
que manchó su reputación, que anduvo diciendo chismes. Claro que duele perdonar, pero es mayor la paz de haber perdonado. Claro que servir, no, pues ¿cómo? ¿Por qué yo tengo que servir, no? No, yo vengo a reunirme. Pero dice que Jesús dijo, si alguien quiere ser el mayor, tiene que ser servidor de todos. Dice que se volvió a humillar haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Este nombre está sobre el nombre de COVID-19. Este nombre está por encima de toda pandemia. Este nombre tiene poder y autoridad. Por eso yo te animo a que te actives y tomes confianza y seas obediente y prediques a otros y hables del amor de Dios. Y si sabes de alguien que está enfermo, pide tener la oportunidad de orar y de soltar la palabra de sanidad que esa persona necesita. ¿De acuerdo? Afila el hacha. Número 1, es por la gracia de Jesucristo. Él ya nos dio una vida de obediencia. Cuando yo recibí a Jesús, recibí una vida de obediencia, de alguien que aprendió a obedecer sufriendo. Yo ya no tengo que sufrir. Si yo vivo mi vida en Cristo, puedo ser obediente y puedo hacer lo que Dios ha dicho que yo haga, aunque eso me desagrade. Si tú eliges ser obediente, te darás cuenta que el desagrado que sientes se desvanecerá. Número 2, tenemos una vida de obediencia porque aceptar lo que Dios hizo para reconciliarnos, aceptar el sacrificio de Jesús, nos mete en una vida de obediencia, nos hace estar sometidos a su voluntad. En el momento que tú te salvas de ti mismo. En el momento que tú te salvas de ti mismo. Mira lo que dice el salmista. Por eso dice esto sorprendente el salmista. Ay, nada más déjame buscártelo bien. Estoy terminando. Mira lo que dice el salmista. Ahí en Salmos 6:4. Por eso dice: vuélvete, oh Señor, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Libra mi alma. Necesitamos vivir en la salvación del alma, salvación de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra propia voluntad. Necesitamos salvarnos de decisiones equivocadas, de decisiones torpes, de malas decisiones. ¿Qué dijo Jesús? ¿Recuerdan cuál fue la conclusión? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están mis 9 leprosos que fueron sanados? O sea, no nada más se trataba de hacer milagros y de sanar a los enfermos. Él esperaba que lo siguieran. Como ese extranjero que no era judío, él mejor entendió y fue y se postró y adoró al Señor, reconociendo lo que él había hecho y dándole las gracias. Y Jesús preguntó: ¿y los otros 9 dónde están? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no me están siguiendo? Entonces, no solo busques el favor de Dios, busca a Dios. No busques solo que Él te saque de broncas, busca al Dios que nos saca de broncas, al Dios de lo imposible. Transfórmate en un seguidor de Jesús. Actívate en la gracia. Actívate en la gracia para unirte a la obediencia de la fe sobrenatural. ¿Cuántos están conmigo el día de hoy? Únete para orar conmigo el día de hoy. Hay una capacidad sobrenatural que Dios nos ha dado. Si nos activamos en la gracia, correremos. Y mientras corremos en la gracia y corremos por fe, veremos la manifestación sobrenatural de Dios en nuestra vida. Así que transfórmate en un seguidor, en un discípulo de Jesús. Entra en el discipulado. Entra en el discipulado. Porque el discipulado hará que tú afiles el hacha, actives tu vida en la gracia, y de esta manera tú puedas confiar: Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Él va a cuidar de mí, Él va a suplir mi necesidad, Él va a traer sanidad, Él va a hacer grandes cosas porque Él me ama. El Señor me ama. Padre, en el nombre de Jesús, en este día estamos aquí en este lugar, Señor, afilando el hacha,
confiando, Señor, que creyendo, eligiendo vivir por fe, eligiendo vivir por tu gracia. Queremos darte muchas gracias porque nos has hecho justos. Nos has hecho justos. Tu palabra dice, Señor, que por la obediencia de tu Hijo Jesús hemos sido constituidos justos. Ahora sabemos que somos justos y por tanto dignos de tu amor. Dignos de que tú nos hagas todo el bien que tú quieras hacernos. Somos dignos de la respuesta que necesitamos. Somos dignos de ser sanados. Somos dignos de ser prosperados. Somos dignos de ser protegidos sobrenaturalmente en este tiempo. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Hoy yo me vuelvo a ti con todo mi corazón para reinventarme en la gracia y en la fe y transformarme en un seguidor. Gracias, Padre. Únanse conmigo. Si tú por primera vez estás aquí siguiendo esta transmisión, yo te invito a que lo compartas con tus contactos. Me gustaría orar por ti si tú no has tenido la oportunidad como yo la tuve hace 35 años de recibir a Jesús y aceptarle a Él, someter mi mente y mis pensamientos y recibirla, ser justo. Dios me hizo justo hace 35 años al confiar en ese sacrificio. Y esto conmigo solamente en este día, Señor. Reconozco que necesito, Señor, que tú me perdones. Reconozco que necesito reconciliarme contigo. Y hoy, Señor, someto mi mente, mis pensamientos y todo lo que siento a la verdad de tu palabra. Hoy yo acepto lo que tu palabra dice, que tú me amas y me has salvado a través de Jesús. Te abro mi corazón para que tú vengas a mi vida y pueda yo comenzar un nuevo tiempo sometiéndome al plan maravilloso que tienes para mi vida. Hoy libero el plan sobrenatural que Dios tiene para tu vida, familia. Hoy estoy liberando el potencial sobrenatural del plan de Dios para tu vida a través de su gracia, porque Él está aquí con nosotros. Él está aquí con nosotros para hacer grandes cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les amamos, familia. Les amamos. Te invitamos a que nos acompañes a adorar y alabar juntos en este momento al Padre. Amén. Como tuyo
soy libre. Así es de que qué increíble poder cantar la libertad. Yo me imagino a aquellos que están presos en una cárcel cuando les dicen que son libres, ¿cómo se ponen? Wow, yo creo que brincan, saltan, no lo pueden creer. Así es de que así es como nosotros debemos de cantar, con esa alegría, con ese gozo y entusiasmo. Padre, familia, un domingo más haber estado juntos y bueno, vamos a orar por sus finanzas. Bendecir tus finanzas, queremos bendecir tu generosidad, tu corazón generoso. Gracias por sembrar en esta obra, gracias por que tú piensas también en lo que aquí hacemos y lo importante que también son tus finanzas para la iglesia. Así es de que yo quiero bendecirte ahora y recoger el diezmo, la ofrenda y orar por tus finanzas. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana queremos bendecir, Señor, las finanzas de toda tu casa, porque sabemos, Padre, que tu palabra dice que tuya es el oro, tuya es la plata, Señor, y que las riquezas del cielo están dispuestas para nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú dices que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Bendecimos los trabajos, aquellos que están en necesidad, aquellos que han perdido su empleo. Padre, tú trae el recurso del cielo que está disponible para ellos, que puedan verlo. Expande nuestra visión para poder entrar en lo sobrenatural e inesperado que tú has preparado ya para cada uno. Señor, nosotros no vivimos en estrechez, sino en abundancia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, pues por ahí van a aparecer los datos para que puedas depositar, hacer transferencias bancarias de tu diezmo. Sé fiel a Dios y verás cómo Dios va a ser más fiel contigo de lo que tú te imaginas. Ok, bueno, pues queremos recordarles que durante la semana nosotros tenemos actividades toda la semana, muchas. No está la iglesia cerrada. Recuerden, las puertas de la iglesia no están cerradas. Estamos transmitiendo por Facebook muchas cosas. Lunes, sala de oración. Martes tenemos Avanza. Miércoles tenemos Reset Live en vivo, la segunda parte de lo que el pastor comparte aquí los domingos. Jueves tenemos Latitud a las 11 de la mañana. Viernes tenemos jóvenes en 1 y solo 10 minutos. Y hay foros, hay muchas actividades, así es de que no se pierda nada. Por favor, mantente conectado, mantente aquí en lo que Dios está haciendo y no te pierdas absolutamente nada de lo que ya está ocurriendo, ¿ok? Así es de que, y por último quiero volver a hacer la pregunta, que hice por si algunos no supieron. ¿Qué te gustaba hacer de niño? Y escríbenos ahí, déjanos tus comentarios, dinos qué te gustaba hacer de niño, ¿ok? Así es de que, y por último, queremos este día decirles que el miércoles, este miércoles 2 de septiembre, Charis cumple años. Ven, Charis. Y queremos orar por ella de una forma especial. Voy a pedir a su papá si puede venir por acá, al pastor. Ella es Charis y él es el pastor. Y bueno, queremos bendecirte, Charis, porque sabemos que este año Dios tiene cosas para ti inesperadas, sorprendentes. Ella es nuestra hija, la más chiquita de la casa, y nosotros estamos felices de poder sembrarla en la obra de Dios y en el ministerio y en lo que ella tiene como un futuro muy importante y muy poderoso en esta tierra. Únanse con nosotros, familia, extiendan su mano. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias y te damos gracias con toda esta preciosa familia por la vida de Charis. Queremos darte muchas gracias por darnos a Charis, Señor, con una hija con un corazón increíble, porque toda su vida, Señor, ha estado con nosotros entendiendo que
pues su familia no es normal, como ella decía. Y que ella, Señor, ha tomado un llamado propio. Muchas gracias por eso que tú le has hecho entender a Charis, y que ahora ella, Señor, sea parte de este equipo de pastores que ministra aquí en tu casa. Señor, sabemos que ella ha sembrado, y tu palabra dice, Señor, que tú no eres injusto en Hebreos 6, para olvidarte de la obra, del trabajo de amor que, Señor, Charis ha hecho a favor de los tuyos, de tu iglesia. Así que, Charis, en este año te bendecimos, hijita, para que este sea un gran año de recompensa, lleno de grandes bendiciones. Sabemos, Señor, que tú tienes promesas reservadas para Charis, y liberamos ese cumplimiento profético en este tiempo, para que los anhelos más profundos de su corazón tú se los concedas. Tu palabra dice que tú conoces su suspiro. Tú sabes por aquello que Charis anhela y suspira, y que nadie sabemos. Así que en el nombre precioso de Jesús, Charis, lo declaramos que este año que estarás terminando tu carrera, este año que viene, Charis, puertas de favor, de oportunidad. Veo que el Señor te estará levantando, Charis, que Él te estará dando un lugar de honor, de influencia. Sí, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, la bendecimos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas felicidades, Charis. ¡Wow!